Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Uno de los objetivos de este podcast era contactar contigo, contarte cara a cara lo que he ido aprendiendo del estudio del crimen, del estudio del delito, del contacto con las fuerzas policiales. Creo que de eso se puede aprender para la vida diaria. Creo que podemos aplicar todo eso a nuestro contacto con los demás, a nuestra relación con los demás. Al final somos todos personas, independientemente de a qué nos dediquemos, y nos parecemos mucho, a pesar de que intentemos establecer entre nosotros muros para que no nos podamos relacionar con normalidad y para quizá protegernos de la empatía, que también puede llegar a hacer daño. Uno tampoco puede estar sufriendo constantemente por todas las personas que tenemos alrededor, porque todos tenemos nuestros problemas. Por eso yo insistía en que si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas el mal. Lo cierto es que el podcast está llegando. Gente como tú está escuchando estas palabras y eso está produciendo una reacción. Y hoy quiero compartir contigo una reacción. Como sabes, el podcast ya tiene un perfil de Twitter propio, @escrímenes, y también una dirección de correo electrónico, elsenordeloscrímenes con n, elsenordeloscrímenes @gmail.com. Ahí me puedes mandar lo que te parezca. Puedes compartir conmigo tus experiencias, puedes mandarme sugerencias de temas que podemos tratar en el podcast. Y también puedes enviar tus propios audios si piensas que tienes una historia que contar. Sin que esto haya sido anunciado ni yo haya animado a nadie a que se ponga en contacto conmigo, ha sucedido pues lo que ocurre a veces en las redes, esa magia. Y un viejo amigo, un policía al que hace mucho tiempo que no veo, escuchó el programa dedicado a mi padre, a Francisco Pérez Avellán, y sintió que tenía que ponerse en contacto conmigo y hacerme partícipe de su realidad. Una realidad muy interesante y que yo ya conozco por otras personas, y que es la vida del policía, o del guardia civil, o del policía que trabaja en las distintas policías autonómicas, o incluso de los policías locales y municipales. Son un colectivo que tiene unas circunstancias muy particulares y que en efecto tienen que sumar esas circunstancias a la dificultad que tiene la investigación ya de por sí. Cuando nosotros analizamos los crímenes, analizamos las investigaciones, tenemos que ser críticos, no nos queda otro remedio, es nuestro trabajo. Los periodistas nos debemos a la audiencia, al público y a nadie más. Y tenemos que contar las cosas como son. Y los cuerpos policiales a veces aciertan, otras veces se equivocan, en otras ocasiones no llegan a la verdad. Y la profesión periodística puede ayudar, o yo pienso que puede ayudar. Pienso que puede colaborar, aportar ese grano de arena, dar otra visión, llegar a puntos donde por el corset que a veces presiona a las propias fuerzas policiales, pues no pueden llegar. Lógicamente, los policías, los guardias civiles, las policías autonómicas, las policías locales y municipales están sujetas a unos protocolos que el periodista no tiene por qué seguir. Dicho esto, y bueno, repitiendo que a lo largo de mi trayectoria profesional siempre me he encontrado con grandes policías, con grandes personas. En general, las personas que se dedican a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son personas con vocación, son personas que quieren servir
y que arriesgan mucho y que se juegan mucho en su trabajo, y eso hay que reconocerlo, pero también hay que comentar que en ocasiones no tienen los medios, no tienen la preparación, no hay un conocimiento de la historia del crimen, y esto pues dificulta combatir determinados problemas. La policía española, siempre lo digo, es muy buena, pero como toda organización tiene sus puntos débiles. Uno de ellos, por ejemplo, es la comunicación. Aunque poco a poco se están abriendo, a veces resulta difícil conseguir que desde la policía o desde la Guardia Civil pues alguien dé la cara y cuente lo que se está haciendo. Todo eso que no perjudique a la investigación, lógicamente, pero es importante que siempre haya alguien que dé la cara y que humanice de alguna manera a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y luego, por otro lado, hay que dar un marco para que los policías puedan trabajar y puedan luchar contra la delincuencia. Porque no toda la culpa la tiene la policía, ni mucho menos. Cuando algo no se resuelve o no se llega al final, o vemos a un criminal reincidente que sale una y otra vez a la calle, hay que decir claramente que la policía no es la responsable, y ni siquiera los jueces, porque muchas veces lo único que se hace es aplicar la ley. Con lo cual, tal vez debiéramos mirar más arriba, cada vez más arriba, criticar por supuesto cada uno de los escalones, pero también pensar que todo eso se puede cambiar y que hay que dar un marco adecuado para que podamos combatir a los malvados de verdad. Y quiero insistir en el concepto que ya te sonará, de la responsabilidad. Cuanto más sube uno, más responsabilidad tiene. No puede ser que cuando las cosas se hacen bien salgan los grandes mandos, los políticos, a decir que son maravillosos, y cuando las cosas se hacen mal, pues siempre el responsable es el que está el último de la fila, ¿no? Si alguien tiene que pagar el pato, que sea el agente de a pie o que sea el último responsable de la oficina, ¿no? En esto se parecen todas las organizaciones. Lo que ocurre es que en el caso de la policía que hoy tratamos, es especialmente preocupante porque estamos hablando de personas que se encargan de nuestra seguridad. En ellos hemos delegado esa tarea tan complicada, ¿no? El luchar contra los malvados, el asegurarnos que vamos a volver a casa sin ningún problema, sin que alguien te quite el dinero que has ganado trabajando, sin que nadie amenace tu vida. Y claro, todo eso hay que agradecerlo. ¿Y cómo se agradece? Favoreciendo que estas personas que están decidiendo hacer un servicio pues lo hagan en las mejores condiciones y tengan pues su sueldo que les garantice una vida tranquila, que tengan sus condiciones básicas aseguradas para garantizar su seguridad en el trabajo, también su equilibrio mental, porque se enfrentan a situaciones muy complicadas también en el campo al que nosotros nos dedicamos, la investigación criminal. Te tienes que imaginar lo que es entrar en una escena de un crimen que no tiene nada que ver con eso que vemos en las películas, en las series. La escena de un crimen siempre es algo sucio, horrible, que nos impacta como seres humanos, y en los que sí hay pruebas, hay evidencias, hay pistas que podemos seguir, pero alguien tiene que encontrarlas, aislarlas, analizarlas, custodiarlas, y como comprenderás, si a todos nos afecta el crimen, a los que están en primera línea, mucho más. Y por supuesto hay otro tipo de situaciones también muy duras que tienen que vivir a diario, eso unido a una serie de presiones que hay dentro de la propia organización, como las hay en las empresas privadas y en las empresas públicas. Me parece interesante compartir contigo, creo que para eso estamos aquí, las impresiones que este amigo mío, al que hace años que no veo, ha querido compartir conmigo. Me mandó una serie de audios, de grabaciones, pidiéndome que las escuchara simplemente. Y tras escucharlas le pedí autorización para compartirlas contigo. Creo que es importante. Esta que vas a escuchar
no es más que la historia de un policía. No pretende ser la historia de todos los policías, ni pretende generalizar. Cada uno tiene una experiencia personal que además es intransferible, pero nos puede ayudar a comprender la realidad que envuelve a los profesionales que se dedican a la seguridad de todos. Creo que es interesante que veas la manera que tiene de pensar, las cosas que ha visto, las cosas que ha vivido. Vamos a ir escuchándole y vamos a ir comentándolo. Ya te digo que sin ninguna pretensión, lo único que quiero es que tú también seas partícipe de estos comentarios, de estas reflexiones que le surgen a un policía tras escuchar El Señor de los Crímenes. Vamos a escucharle. Estamos en una sociedad de cartón piedra, una sociedad del prejuicio, en la que lo políticamente correcto está establecido y la manipulación es tan eficaz que es muy difícil pues opinar distinto en diversos temas de actualidad y aunque uno dé las razones más contundentes, pues ya va a haber una maquinaria que va a aplastar pues cualquier disidencia, ¿no? Y esto pues se puede ver en muchos temas de actualidad hoy en día, en lo que no se usa la razón, se apela siempre a la emoción, al sentimiento, para controlar a las masas y dirigir a la opinión pública en un sentido u otro, ¿no? Y eso todos los periodistas que trabajáis con la verdad, pues os tenéis que enfrentar a eso, ¿no? No solo el trabajo, que ya pues requiere dedicación, requiere esfuerzo, sino que después tienes que defender el trabajo ante, bueno, lo vemos con esto de la pandemia, lo hemos visto en Cuarto Milenio, Iker, todas las personas que hablan con la razón y no con las vísceras, pues se tienen que enfrentar después a las masas enfervorizadas y a la sinrazón. Me resulta interesante que también un policía pueda llegar a pensar de esta manera, porque creo que lo vivimos todos. Yo, por fortuna, he sido educado de una manera en la que estoy dispuesto a escuchar a todo el mundo, no tengo ningún problema. Al revés, siempre hay que dudar de las propias opiniones, siempre hay que estar dispuesto a cambiar de manera de mirar, porque ¿quién te asegura que tú tienes razón? Eso no está reñido con tener unas convicciones fuertes o creer en determinadas cosas con fuerza, pero yo crecí en una sociedad que estaba acostumbrada a escucharse. La gente hablaba y había gente de una posición y de otra y compartía esa manera de ver el mundo, que está muy relacionada con el entorno y el ambiente que tenemos cada uno, y que en cada casa las cosas suceden de una manera, se analizan de una manera, y lógicamente eso hace que tú tengas unas opiniones determinadas. El establecer una opinión única o una opinión general está muy bien, pero se aleja de la realidad. Y, por ejemplo, en lo que a nosotros nos interesa, que es el crimen, yo siempre repito que es muy difícil alcanzar la verdad. Lo honesto es coger las pruebas, los indicios, los testimonios y tratar de elaborar un relato que se aproxime lo máximo a lo que pudo suceder. Por eso digo que la investigación criminal es muy difícil. Por eso cuando critico a veces cosas que ha podido hacer la policía, soy consciente de que quizá nadie lo podría haber hecho mejor. A veces hay circunstancias que hacen que la investigación todavía sea más complicada. Eso no quita que como periodistas y como sociedad tengamos que criticar los errores, tengamos que empujar a las fuerzas de seguridad a que lo hagan cada vez mejor. Pero bueno, también somos conscientes de que los propios policías, los propios guardias civiles, tienen encima esa responsabilidad de tratar de solucionar los casos. Ellos se llevan sin duda el trabajo a casa, como hacemos todos.
y cada uno en su campo pues tiene que colaborar para que la sociedad sea mejor. Es curioso que este policía también, dentro de su ambiente, haya percibido que la disensión provoca problemas, que hay que ir siempre en la misma dirección. Para mí eso nos debilita. De hecho, la manera de avanzar siempre es compartir, siempre es poner en común distintos puntos de vista. Y aunque es evidente que tenemos que ser eficientes, que hay que utilizar los medios a nuestro alcance y seguir unos determinados protocolos para maximizar las posibilidades de alcanzar objetivos y de hacer nuestro trabajo bien, da la sensación de que cada vez nos estamos alejando más de nuestra propia humanidad. Todos somos seres humanos, todos tenemos sentimientos, o debemos tenerlos, y sin embargo, parece que nos empujan poco a poco a un mundo en el que todos tenemos que ser individuos. Esa individualidad nos tiene que hacer olvidar al otro y nos tiene que aislar de los sentimientos y de la empatía, y eso trae un problema. Ya sabes que el psicópata es precisamente esa persona que puede desligarse de sus emociones. El psicópata actúa desde una frialdad absoluta. De hecho, eso le da cierta ventaja en algunas actividades. Pero no nos conviene ir hacia un mundo psicópata, porque eso nos acerca a la posibilidad de que te dé igual el otro, de que puedas hundir al otro, hacerle daño e incluso matarle. Vamos a seguir escuchando al policía. No revelo su nombre porque, aunque estoy seguro de que a él no le importaría, mi intención no es causarle ningún tipo de problema, sino agradecerle que haya compartido estas reflexiones conmigo y contigo. Vamos a escucharle. Y esto lo que está provocando es que en la sociedad pues cada vez la psicopatía esté como premiada, ¿no? Como bien vista. El tipo que consigue objetivos a corto plazo en una multinacional, el directivo que es capaz de despedir a un montón de empleados aunque no tenga razón con tal de mejorar una cuenta de resultados, el directivo que prefiere despedir a una persona que tiene experiencia y que se le rebota para meter a una persona que no tiene ninguna experiencia y que va a ser completamente sumisa, y crear camarillas, crear mandarinatos, crear liderazgos oscuros. Pues ese tipo está bien visto, ¿no? Porque soluciona problemas a corto plazo. Claro, a largo plazo es un desastre. La calidad, pues, se convierte en nula, o sea, no hay calidad en lo que se hace. Y además este tipo de mandarinatos o este tipo de equipos tóxicos se instalan en las organizaciones y luego es muy difícil de sanear eso, porque, pues eso, hay grupos de poder, la gente busca instalarse en esos grupos de poder a costa de su conciencia, sí, pero hoy en día se vive el momento y se vive lo de hoy y la gente no piensa que hacer un acto hoy te puede traer consecuencias negativas. Ya no digo en tu vida, porque hay personas que hacen mal y a lo mejor en su vida pues nunca experimentan las consecuencias negativas, aunque yo creo que el día de su muerte, macho, yo creo que toda la vida es una preparación para la muerte. Y el día que te vas, pues tu conciencia te recordará lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, salvo estos casos de psicópatas del mal absoluto, ¿no? Lo que dices tú, estos tipos que tienen una pulsión, buscan satisfacer sus deseos y miran a una persona igual que, pues eso, que se mira un cerdo del matadero. Así es, la psicopatía no es rentable. Una persona que te mira como si fueras un trozo de carne, seas el jefe o seas la persona más importante de una empresa o seas el último eslabón, siempre va a acabar por hacerte daño a ti y a tu empresa. Quizá ahora no lo veas, pero en el futuro, tarde o temprano, esa ausencia de implicación emocional resultará perjudicial. Es verdad que siempre se ha dicho que un psicópata puede ser muy buen cirujano, porque al no implicarse emocionalmente con el paciente, pues puede ser más frío. Pero de la misma manera,
esa falta de implicación puede hacer que un mal día pues decida hacer mal su trabajo y darle absolutamente igual. Por esta misma razón, dicen que hay mucho psicópata entre los políticos. Imagínate lo que es estar al cargo de algo, como un país, como una comunidad autónoma, y tener en tus manos decisiones que afectan a la gente. Una persona muy implicada emocionalmente, pues tendría difícil dormir, tendría difícil levantarse cada mañana pensando que el decidir A o B va a cambiar la vida de mucha gente. Lógicamente no todos los políticos son psicópatas, pero hay quien dice que esto puede ser una ventaja. Sin embargo, para mí, la implicación emocional siempre es positiva. El ponerte en el lugar del otro siempre va a favorecer que tomes la decisión correcta. Y hacemos mal en favorecer a las personas frías que hacen las cosas porque sí, pero que no son capaces de comprender lo que puede haber detrás, no son capaces de entender el bien o el mal que puede hacer una determinada acción. Por eso tenemos que estar todos juntos en determinadas cosas. Por eso no se puede favorecer el enfrentamiento. Por eso no es buena idea separar a cada individuo, convencer a la sociedad de que aquí de lo que se trata es de que cada uno aguante su vela y que avance en la vida tratando de llevarse a su casa todo lo que pueda y olvidando a los demás. Porque tarde o temprano todos necesitamos a alguien. Porque, claro, te puedes encontrar en la calle con un problema. Hemos visto imágenes donde una persona, por ejemplo, cae al suelo y la mayoría de la gente que la rodea sigue caminando, como si no hubiera ocurrido nada. Cada vez es más raro que alguien se detenga a ayudar. Estamos viendo también agresiones en la calle y la gente huye. Todo esto es consecuencia de esa deshumanización que quizá favorece unos beneficios económicos, industriales, pero sin duda termina por hacer mucho daño. Vamos a seguir escuchando a este policía hablar de esa psicopatía. Muchos individuos pues se están psicopatizando, digamos, dejando las emociones a un lado, porque para que a uno le vaya bien tiene que hacer lo que hay que hacer, lo que le piden que haga, la obediencia ciega y dejar a un lado los valores o lo que se necesite. Estoy completamente de acuerdo en lo que dices en el podcast, de que por lo menos si no puedes hacer el bien, no hagas el mal, pero hay muchas personas que, bueno, creen que necesitan hacer el mal o necesitan cumplir con ciertos objetivos, aunque eso sea contrario a su ética personal y les haga, pues eso, llenar su conciencia, convertir su conciencia en un estercolero. Y estoy completamente de acuerdo. Aquí hay un señor, un vecino en Galicia que decía: a mí el vecino que non me fai mal, xa me fai moito ben. O sea, el vecino que no me hace mal ya me hace mucho bien, o sea, con que no me haga mal. Y bueno, yo después de leer Dossier Negro, pues me quedaron ciertas cosas muy claras. Ojalá fuese un libro de referencia y un libro obligatorio, sobre todo para personas que se dedican a, pues eso, a la policía, o un médico, o un juez. Pues que se sepa que puede haber niños psicópatas, que las mujeres también mienten, que las aparentes víctimas a veces no son las verdaderas víctimas, y luego que se proteja de verdad a las verdaderas víctimas y no convertir en el delincuente en un protegido, no lo vayas a victimizar. Bueno, yo detuve menores y no lo puedes llevar en un coche patrulla rotulado porque entonces lo estigmatizas y él ya se convierte en un delincuente. Hay que llevarlo en un coche camuflado, un tío que tiene igual 40 antecedentes penales por robos con fuerza, por robos con violencia. O sea, doctor honoris causa con 16 años en delincuencia. Pues eso, no lo vayas a victimizar, ¿no?
No sé qué te está pareciendo a ti, pero a mí me parece muy interesante el análisis que hace este policía. Por un lado habla de esa psicopatía que él ha podido vivir a los dos lados, porque fíjate, también se refiere al psicópata que puede estar sentado a tu lado en la oficina, al psicópata que te afecta en tu día a día y por supuesto al que está en el lado del mal directamente, al que delinque. Estamos en esa sociedad en la que parece que a nadie le importa a nadie y por otro lado nos encontramos con esa sobreprotección del malvado, de esa persona que ya ha optado por el mal, que repite una y otra vez los mismos comportamientos peligrosos para los demás y sin embargo las órdenes son: cuidado, vamos a proteger a esta persona. Fíjate lo que dice, que cuando detienen a un menor que ya ha cometido una y otra vez actos delictivos, que se sabe en círculos policiales que es peligroso, que no tiene remedio, la orden es: no lo vayas a meter en un coche patrulla con las luces, con los distintivos policiales, no se vaya a traumatizar. Este tipo de bobadas buenistas que quizá pueden ayudar a un determinado tipo de delincuente que está empezando y que, bueno, ha cometido un pequeño hurto o un robo. Tal vez para esos casos este tipo de directrices sean adecuadas, pero para el delincuente peligroso, para el malvado que acaba de dar una puñalada a otro chico, que lo ha hecho otras veces, que ha entrado y salido de la comisaría como si aquella fuera su segunda casa, para ese delincuente este tipo de trato preferencial o este tipo de interés elevado a la máxima ética, este tipo de trato entre algodones, lo único que le hace es transmitir la idea de que la policía no puede tocarle, de que la justicia no puede alcanzarle y, como comprenderás, favorece que siga en el mismo camino del crimen y de la delincuencia, ¿no? Así que me parece absolutamente magistral la manera que tiene este policía de fotografiar esos instantes, ¿no? De transmitirnos esas cosas que tienen que tener en la cabeza los policías cuando actúan. Porque hablando de ponerse en la piel del otro, imagina qué debe de sentir un policía antidisturbios que ve que la masa se dirige hacia él, armada con palos, con piedras, gritando, y que recibe la orden de aguantar, y que empieza a recibir pedradas y golpes, y que no puede reaccionar, y que sabe que cuando reaccione tiene que hacerlo de una manera muy comedida, porque si no responde de la manera adecuada, puede sufrir las consecuencias. Imagínate lo que es un policía que se encuentra ante delincuentes armados y que sabe que no puede utilizar su arma reglamentaria si no es en defensa propia o en circunstancias muy particulares. Sabe que está vigilado. Todo esto, lógicamente, tiene un porqué. Es obvio que la policía también, en un estado de derecho, tiene que rendir cuentas y que, aunque nos parezca grotesco, el policía, como servidor público, también sirve al delincuente y que lo que tiene es que detener la violencia, la delincuencia, el crimen de la manera más blanca posible. Pero trato de que te pongas en su lugar. Por supuesto, su trabajo no es sencillo, como tal vez no sea el tuyo. Cada uno tiene que hacer su labor. Y a veces a estos policías su labor les resulta muy difícil. Por un lado están los mandos, que reciben órdenes políticas. Por otro lado está la ley, que lógicamente tenemos todos que seguir a rajatabla. Y enfrente, los malvados, que no tienen ley, no tienen mandos y a veces ni siquiera sentimientos. Vamos a escuchar al policía
contarnos cómo a veces no se sienten respaldados. Entonces, bueno, los policías trabajan con inseguridad jurídica y trabajan también pues sin estar protegidos y respaldados por sus superiores. Muchas veces los superiores no saben hacer el trabajo, o sea, no saben ni coger un equipo y hablar con la emisora, porque es algo que no hacen, se dedican a estar en los despachos. Igual que lo que estás comentando tú, de que los redactores jefes pues muchas veces no han salido ni siquiera a la calle ni una sola vez. Es la sociedad en la que estamos. Yo entiendo que como periodista pues hablas de la policía, hay mucha gente buena, hay gente formada, pero yo creo que lo que abunda es mediocridad, no porque los policías no quieran aprender, sino porque el sistema tampoco quiere policías que sepan. De hecho, hay muchos que tienen problemas de orden laboral internos y no conocen ni siquiera pues, sus derechos, no conocen cómo pueden ellos protestar ante una situación de injusticia, cómo pueden reclamar el turno que le corresponde, y aceptan la superioridad, pues aceptan lo que comen, lo que le echen. Y entonces es eso, no interesa un producto de calidad, no interesa que el policía investigue, interesa tener un trabajo hecho para allá, para inmediatamente cumplir con objetivos y acabar con el asunto. O sea, las investigaciones a largo plazo se han terminado, no interesan, interesa los resultados inmediatos, las cuentas de resultados, y los jefes de la policía miran la vida a través de una hoja de Excel, no miran a las personas, nunca salen a patrullar con el policía. Si el policía trae denuncias y trae detenidos, pues es un buen policía porque cumple con objetivos, y si no los trae, pues por buen policía que sea, pues entonces lo tildan de vago, de mediocre, de que no sabes trabajar y de que sí, puedes ser muy buena persona, pero a mí no me sirves. Insisto en que lo que estamos escuchando es la impresión personal de un policía. A lo mejor tú que me estás escuchando eres policía o guardia civil y tu experiencia es otra. Pero tengo que decir que no es la primera vez que escucho estas mismas realidades. El sistema no quiere personas que sepan. En este caso, el sistema no quiere policías que sepan. Esto nos suena también a conocido. A las personas que dirigen el cotarro no les interesa que los que están debajo sepan, que tengan recursos, que tengan conocimiento, cultura, porque de esta manera serían mucho menos manejables. Podrían dar su opinión. Tal y como yo lo veo, esto enriquecería siempre el trabajo. No hace falta que le demos la razón al empleado, pero quizá si el empleado tiene algo que decir, si el empleado es el que está a pie de calle, nunca mejor dicho, está viviendo en primera persona las cosas, o está trabajando con un determinado programa de ordenador, o está trabajando en una oficina determinada y conoce los problemas, si encima está formado, si encima conoce los resortes, la manera de funcionar de una empresa, pues estoy seguro de que va a aportar una visión que va a favorecer que la empresa vaya mejor. En el caso de la policía, como es lógico, las personas que están en la calle enfrentándose al delincuente saben lo que ocurre, saben qué es lo que hay que hacer en cada momento, y estoy convencido de que tienen muchas cosas que aportar. Claro, esto que dice es demoledor. En muchas ocasiones los mandos lo son por designios políticos, por trabajos de despacho, y ven el mundo a través de una hoja de Excel. Entender el mundo a través de la estadística. Ver el crimen a través de los titulares de un ordenador es muy complicado. Y si se hace, y si se convierte a la empresa en una industria, si nuestro trabajo se va a reducir a ser ese Charles Chaplin que repite una y otra vez el mismo movimiento y al que nadie le pide opinión, ni le pide su situación emocional,
Oye, ¿estás contento con tu trabajo? ¿Lo estás haciendo como tú quieres? ¿Crees que se puede hacer de otra manera? Si tú te limitas a decir yo tengo aquí a 10 personas y aquí se hace lo que yo digo y se sigue este protocolo y a pesar de que la realidad tozuda te dice que eso no funciona, insistes en ello, si miras hacia otro lado y dejas que tu personal vaya perdiendo la ilusión y a veces la salud, pues estás condenando a tu empresa, estás condenando a tu grupo al fracaso absoluto. Y en el caso de la policía, ese fracaso nos afecta a todos y va a favor de los malos, porque unos policías cansados, desmotivados, mal pagados, pues lógicamente no van a dar todo lo que podrían dar en otras circunstancias, porque al ser humano hay que cuidarlo. El capital humano también necesita determinadas inversiones, de la misma manera que un médico, agotado, exhausto, no va a atender igual al paciente que un médico que ha descansado, que ha podido coger aire y volver a concentrarse en su trabajo, pues de la misma forma el policía que está quemado por distintas circunstancias y que además se enfrenta todos los días a realidades muy difíciles, pues está en una situación que no es la óptima. Y eso acaba afectando. Y les acaba afectando a ellos. Como sabes, la policía, la Guardia Civil y las policías autonómicas tienen unos índices de suicidio elevadísimos. Y son muchos los agentes que sufren depresiones, estados de ansiedad. Es algo de lo que se habla poco, pero que también nos cuenta este policía. Entonces yo pasé una fase de depresión en el año 2000, desde el año 2014 al 2016 estuve bastante mal. Me dieron bastantes ataques de ansiedad, me dio un ataque de pánico en el metro, en la estación de Príncipe de Vergara, y desde 2017 estoy jubilado y si vieses el proceso de jubilación alucinarías. No te imaginas la de cantidad de chavales de policías entre 30 y 40 años que están jubilados, que los jubilan después de una baja por un trastorno ansioso depresivo, que eso lo tiene hoy en día cualquiera. Pues les estaban jubilando, ahora desde la pandemia creo que se han puesto más duros con lo de las jubilaciones y ya no lo están haciendo, pero yo después de 8 años de baja psicológica me hicieron pasar a un tribunal médico y al mes me llegó la propuesta de jubilación. Entonces nada, cuando ven que no te vas a dar de alta y que eres un problema porque ya estás quemado y porque te han hecho la vida imposible en 1000 puestos de trabajo, el problema es que convencen a los demás compañeros de que el problema eres tú, que no te adaptas, que no buscas soluciones, que siempre estás pensando en lo negativo. Y bueno, habría que ver la estadística de policías jóvenes jubilados por temas de ambiente laboral, de toxicidad en el trabajo, y habría que ver las estadísticas por suicidio de los policías. Porque lo pagamos todos, es algo que lo está pagando la sociedad, ¿no? Entonces hay jefes que se jactan de que les manden 20 policías nuevos todos los años y dicen, a mí no me aguantan ni un año. El policía que aguanta 2 años conmigo, pues es que menudo máquina, porque hasta que los quemo no paro. Se jactan en público de esto. Entonces, pues nada, está instalado en el ámbito policial, por ejemplo, desde los mandos hacia los subordinados. Hay una mentalidad en la que están instalados ciertos prejuicios, que son que el que se ríe mucho no trabaja, el que prefiero que me tengan miedo a que me quieran, por ejemplo. Entonces buscan que los subordinados tengan temor del patrón y cosas por el estilo, ¿no? Que son contrarias a crear un ambiente de colaboración. Es todo un ambiente de competitividad, pero de competitividad de bajo espectro, o sea, competitividad muy baja, muy rastrera, muy barrio bajera, a ver quién hace más detenidos, a ver quién hace más actas, a ver quién se lleva la palma, ¿no? Es posible que este tipo de comentarios te lleven a tu propia experiencia vital, a lo que tú vives en tu puesto de trabajo.
ya verás que no es tan diferente, que a lo mejor ese nivel de exigencia, esa frialdad, ese olvido de la persona que hace realmente el trabajo con sus manos o que está directamente a pie de calle, pues es algo generalizado. Y es verdad que esta es la experiencia personal de un policía, que seguramente es diferente a la de otras personas del mismo cuerpo o de incluso de la misma comisaría. Pero hay un dato que es tozudo, y es que los índices de suicidio en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son alarmantes. Para que te hagas una idea, a finales del año 2020 se contabilizaban 235 guardias civiles y 160 policías nacionales que se habían suicidado en los últimos 20 años. Se considera además que esto es una materia reservada. No se puede acceder a las circunstancias concretas en las que se registran estas muertes porque está todo clasificado en el marco de la Ley de Secretos Oficiales. Es algo que repiten una y otra vez los sindicatos policiales. Y aquí me cuenta este policía algo que me deja helado, y es que él, que tiene menos de 40 años, está jubilado. La experiencia en la policía, un cuerpo al que él entró con toda la ilusión, que además llenaba por completo su vocación de servir a la gente, algo que él siempre había querido, pues le ha llevado a una situación en la que le han tenido que dar la jubilación. Y no es el único. Dice que tras salir de la policía, tras esta jubilación, algunos compañeros le llaman para compartir con él sus propias experiencias. Los que sí me llaman son muchos compañeros que están en procesos de jubilación, que están deprimidos y que se encuentran mal, para contarme sus problemas, ¿no? Y bueno, es así, es un tema dramático, es un tema que los medios no hablan y bueno, no sé, yo no voy a salvar el mundo, ¿no? Con que pueda ayudarme a mí mismo e intentar ayudar a los demás, pues genial. Porque a veces pues supongo que no tendrás un feedback tampoco muy profundo. El feedback que recibes será de Instagram: qué grande era tu padre, qué grande eres tú y hasta luego, ¿no? Como me dicen a mí muchos compañeros, trabajar contigo fue una maravilla, aquellas intervenciones que hacíamos y aquellas tardes patrullando eran una maravilla, fue de mi mejor época policial y nada más, se acabó, ¿no? Entonces, pues nada, decirte que te escucho con mucha atención, que el trabajo que haces es muy importante, al menos para mí, que arrojar luz sobre la oscuridad es un trabajo, creo que hasta de orden espiritual. Dicen los exorcistas que el mayor triunfo del demonio es convencer a la gente de que el mal no existe, y arrojar luz sobre la oscuridad creo que es fundamental para concienciarnos y hacernos presente que el mal existe y que está a la vuelta de la esquina. La verdad es que esa es mi intención principal. No solo contarte las cosas que han pasado, no solo volver sobre las vidas y hechos de algunos asesinos en serie. No solo se trata de analizar algunos crímenes especialmente representativos que pueden sernos útiles. Se trata de entender lo que sucede a nuestro alrededor. Se trata de coger las enseñanzas que nos dan estas explosiones de violencia y llevarlas a nuestra propia vida. Me resulta interesante el relato del policía porque no solo habla del mal al que se enfrenta, no solo habla de aquellos que delinquen con violencia, causando un daño terrible a su alrededor, sino que también habla del mal que él ha podido experimentar a su alrededor, de las personas sin empatía, que no han podido ponerse en su lugar, que no han visto que estaba sufriendo y que estaba sufriendo a consecuencia de ese trabajo que él realizaba. Estoy seguro de que tú que estás escuchando esto también te has sentido alguna vez en estas mismas circunstancias y a veces es desesperante ver que nadie te entiende y que nadie quiere entenderte.
todo el mundo va a lo suyo, todo el mundo sigue adelante, y en trabajos especialmente delicados en los que la gente se enfrenta a situaciones muy emocionalmente duras, pues el apoyo tiene que ser mucho mayor, porque llegar al límite no es nada positivo. Estamos hablando de que en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el índice de suicidio está un 60% más alto que en la población general. Naturalmente que todo el mundo sufre presiones y claro que todo el mundo tiene situaciones difíciles, pero este colectivo lo sufre de manera particular. Y no se puede reducir a, bueno, es que los jefes policiales son muy malos y los agentes son muy buenos. No, nunca es así. De hecho, hay mandos policiales excelentes y muy buenas personas, yo los he conocido, igual que habrá agentes imposibles de llevar y que den todo tipo de problemas. Además de que los mandos policiales no están exentos de estas presiones ni de estas situaciones que llevan a veces al suicidio. En fin, es un tema delicado, pero creo que hay que abordarlo y nada mejor que hacerlo con una persona que conoce bien la policía. Vamos a seguir escuchando a este amigo que ha decidido pues contarnos esto en primera persona. El jefe yo entiendo que también quiere vivir bien y que tiene presiones desde arriba y tiene que cumplir con ciertos objetivos. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola y así estamos. Habría que hablar de las estadísticas de suicidios, de policías también, que es algo que es un tabú en la sociedad. Dicen que hablar del suicidio lo que lleva es a que se cometan más suicidios, o sea que a uno que lo está pensando al escucharlo en la prensa, pues lo que va a hacer es motivarse y hacerlo, aunque yo creo que no. Yo creo que es un tabú y es algo que se debería hablar. Y cuando yo me encontré tan mal, hubo épocas que lo hablé con compañeros, no porque yo me fuese a matar, porque creo que eso no soluciona nada, sino porque no tenía ninguna ganas de vivir. O sea, yo me levantaba por las mañanas diciendo a ver si, no sé, ojalá me atropellase un coche en un paso de peatones y me mandasen 3 meses al hospital o me rompiese una pierna y no tener que ir a la comisaría por el ambiente terrible que se vive, ¿no? Entonces, pues eso, cuando eres una persona noble, que tienes valores, que te enfrentas a lo que no es justo, que dentro de tus posibilidades haces lo mejor, pues te encuentras con una pared, ¿no? Te encuentras con un sistema que es como una apisonadora que no te deja en paz y empiezas a sentir cosas que no quieres sentir. Yo se lo decía a la psicóloga de la policía, decía, es que yo no quiero vivir odiando, pero me resulta imposible evadirme de estas emociones que me provoca venir a trabajar. Qué duro es escuchar a cualquier persona hablar de estos sentimientos, ¿no? Y es especialmente interesante escuchar a un policía porque a veces también tenemos la sensación de que son invulnerables, ¿no? De que se enfrentan a esta oscuridad con una fuerza ilimitada, ¿no? Y no es así. Son seres humanos que sufren una situación difícil de llevar. Algunas de las experiencias que él ha vivido, algunas de las cosas que se hacen en el interior de una comisaría, nos pueden sorprender realmente. Vamos a escucharle. Decirte que en el año que yo entré, en la primera comisaría en la que entré, el jefe hacía como una lista con todos los funcionarios como si fueran los 40 principales, ¿no? En el número 1 está no sé quién, en el número 2 está no sé quién, en el número 3 está no sé quién, todo en función de la hoja de Excel. Y nos sentaban una vez a la semana pues para decir pues los funcionarios que iban muy bien, que estaban rindiendo muchísimo y los funcionarios que no rendían nada. Todo en función de actas y detenidos, de denuncias por intervención de drogas o intervención de armas y detenidos. Lo cual no se corresponde con un trabajo policial de verdad, porque muchas veces el policía, pues aunque no haga nada, es que esto... te voy a poner un ejemplo mucho más gráfico. Es como si a un bombero le pagasen o le premiasen por la cantidad de fuegos
que consigue apagar. Bueno, el bombero tiene que existir. Si no hay fuego, mucho mejor. Pero cuando a un bombero le premian por el fuego que consigue apagar, si no hay fuego, puede tener la tentación de plantarlo y después apagarlo. Y entonces quedar como, mira cuántos fuegos he apagado esta semana. Entonces yo no voy a plantar fuego para luego apagarlo y que me premien por ello. Yo no lo voy a hacer, pero sí que hay personas pues, que se pliegan a estas directrices y sí lo hacen. Lógicamente, cuando uno plantea el trabajo policial como una competición, pues te puedes encontrar con algunas sorpresas. Claro, puede haber policías que salgan a la calle a detener porque si no detienen, pues parece que no trabajan, ¿no? Y esa presión también puede ser contraproducente. Insisto en que esta es la experiencia personal de un policía. Seguro que si tú eres policía o guardia civil, has tenido experiencias diferentes. Pero no deja de ser llamativo que esto ocurra en algún lugar, ¿no? Estoy convencido de que la mayoría de los comisarios, la mayoría de los mandos, son personas absolutamente responsables y capacitadas. Lo sé porque además he conocido a algunos de ellos, ¿no? Pero hay que buscar también la razón al descontento, al sufrimiento de algunos policías y guardias civiles. Y estoy seguro también de que es una mezcla de la dureza y dificultad de su trabajo unido a las condiciones que a veces se dan en las propias estructuras policiales. Y eso, la mejor manera de solucionarlo es contarlo. La luz siempre ayuda a eliminar la oscuridad. Y mucho más en un tema como el suicidio, que parece un tabú. Bueno, amigo, pues el suicidio nunca es una opción. El suicidio solo hace daño a tu alrededor, no soluciona nada. Y lo que hay que buscar es ayuda, apoyo. Ahora, claro, si estamos en esa sociedad individualista, en esa sociedad que te deja solo, abandonado a tus fuerzas, pues claro, la cosa se complica. Y somos todos, porque a veces cuando alguien se queja, somos los primeros que no escuchamos. Lo reconoce este policía. Pues cuando mi compañero de la Guardia Civil me contaba que en su cuartel en un año se suicidaron 2, yo no me explicaba cómo es posible que 2 personas tan jóvenes, ¿no? De 30 y pico años, se quitasen la vida. Decía yo, ¿cómo puede ser que una persona que tiene 2 meses de vacaciones al año, porque esto fue en el País Vasco, cobra 2.000 euros al mes con sus 14 pagas, con sus días libres, con todas esas condiciones tan favorables? ¿Cómo puede ser que se quiten la vida? Es algo que no se entiende hasta que vives un ambiente similar. Es una cuestión de ambiente, es como sumergirte en una atmósfera. Y es una atmósfera de la cual es muy difícil evadirte aunque luego tú te vayas para tu casa. Es como que una sombra que te acompaña. O sea, yo he detenido gente a punta de pistola y cosas que igual otros policías más duros que yo no han vivido por las circunstancias. Y eso no me ha temblado el pulso. Yo he tenido que colgarme del cuello de un tío y tumbarlo en el suelo, y he tenido que atender personas que fueron víctimas de una agresión con arma blanca y que te vienen con un brazo medio colgando. Y pues me he enfrentado a eso y nunca he tenido ningún problema. Siempre he sido frío, o estando en calabozos con detenidos, poder hablar con ellos y tranquilizarles, poder crear orden en el desorden en la medida de mis posibilidades. Lo que más me ha afectado de la policía es el funcionamiento interno, cómo está organizado eso, que es un auténtico desastre. Entonces, echar luz sobre eso yo creo que, importantísimo. La realidad es la que es y hay que contar las cosas como son. Como te digo, he conocido otra realidad también dentro de la policía, donde hay profesionales muy formados, donde se hace diariamente un trabajo muy bueno, donde hay gente maravillosa. Tal vez tú que estás escuchando el podcast seas una de esas personas, pero también hay destinos, hay trabajos
donde se sufre más. Esta situación que nos está contando y nos ha contado hoy este policía también nos ayuda a comprender a veces que no se haga bien el trabajo policial, que queden cosas por hacer. También nos hace sospechar que a veces esas cosas incomprensibles que nos encontramos en la investigación criminal, cuando te acercas de manera profesional, periodística, a un asunto y no entiendes absolutamente nada, pues el olfato nos dice que hay cosas que no están bien hechas, que hay cosas que se intentan tapar, que se intentan esconder. Insisto en que es la excepción, insisto en que un gran porcentaje de las investigaciones policiales están hechas de manera impecable. Y la mayoría de las veces los casos no se resuelven porque son verdaderamente difíciles, porque faltan piezas y porque es muy difícil reconstruir el relato, volver a los hechos, encontrar las pruebas que nos digan que, sin lugar a dudas, ha ocurrido una cosa. Pero también hay veces en las que, como todos somos humanos, fallamos. Y bueno, el periodismo tiene que estar ahí para contar las cosas como son. Insisto en que el periodista no es un portavoz policial. Insisto en que la policía es fundamental en un Estado de Derecho y que son los verdaderos valedores de nuestra seguridad. Son los que luchan contra el mal y están todos los días cara a cara con él. Y por eso merecen todo nuestro apoyo. La policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas, las policías locales y municipales hacen un trabajo extraordinario. La gente que está en la calle merece todo nuestro cariño. Y yo hoy he querido que me acompañaras en este relato, no porque esto sea algo general, sino porque me parece muy interesante escuchar a un policía, escuchar lo que tiene que decir. Y a ti que estás escuchando este podcast te invito también a que te comuniques conmigo. Ya sabes, elsenordeloscrímenes@gmail.com, elsenordeloscrímenes sin ñ, con la n, para que todo el mundo pueda escribir independientemente de si estás escuchando desde España, desde Estados Unidos o desde cualquier otro lugar en el que el teclado no tenga la ñ. También puedes encontrarme como @escrímenes en Twitter. Espero que te haya gustado el programa de hoy, que te haya resultado útil y te espero aquí, en este podcast que es el tuyo. Hasta el próximo programa.